La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos en este grupo y con todos aquellos que lleguen a escuchar este complemento que quiero hacer al tema aclaratorio sobre el sello de Dios, sobre la verdadera evidencia del Espíritu Santo en un cristiano. Y hago este tema, este complemento, repito, a ese tema porque, como lo informé, como lo comenté en el video anterior, un hermano por privado me solicitó que, así como había aclarado ya en el primer tema de que el sello de Dios no era el hablar en lenguas, sino el amor de Dios por el Espíritu Santo que nos es dado, entonces que por favor hablara sobre el don de lenguas, explicara ese tema y con esto confirmar aún más el error de esa doctrina pentecostal de que el sello de Dios es el hablar en lenguas. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a terminar este punto sobre el sello de Dios con este complemento acerca del don de lenguas. Iniciemos, bendito mi Señor Jesucristo, diciendo que lamentablemente los hermanos en la Congregación Pentecostal Unida de Colombia se centraron en Hechos 2, en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles y los que estaban ahí reunidos, y muchos les oyeron hablar en lenguas. Ellos se centraron en ese evento y de ahí tomaron de que ese es el sello de Dios. Hicieron, como lo decía en el video anterior, un razonamiento inductivo que los llevó a un error, sin tener en cuenta incluso las profecías, sin tener en cuenta todo el contexto bíblico acerca de este punto. Entonces iniciemos allá en Hechos, vamos a la palabra de Dios, bendito nuestro Señor Jesucristo, en Hechos 2, que es prácticamente el capítulo donde se sustenta, donde se fundamenta el pentecostalismo unido de Colombia. Leámoslo desde el verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Vamos teniendo en cuenta, hermanos, las diferentes señales que se presentan cuando el Espíritu Santo viene sobre alguien o sobre un grupo de personas para llenarlos. Como dice la Escritura, que fueron llenos aquí del Espíritu Santo. O sea, vino el Espíritu Santo sobre ellos. Tengan en cuenta esta expresión, vino sobre ellos, fueron llenos del Espíritu Santo. Aquí dice que se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. En todas las otras escrituras donde habla de un grupo de personas o de alguien que es lleno del Espíritu Santo, esta señal no se ve. Porque Dios actúa como quiere, según su voluntad. Aquí se vieron esas lenguas como de fuego, repito, y ellos fueron llenos del Espíritu Santo, y la consecuencia o el don que manifestaron al ser llenos del Espíritu Santo fue el don de lenguas, efectivamente. Entonces continúa diciendo el verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, ese fue el don que se manifestó aquí en esa fecha específica, en ese evento específico, cuando fueron llenos del Espíritu Santo todos los que estaban reunidos en esa casa el día de Pentecostés, comenzaron a hablar en otras lenguas. Eso tiene un propósito, hermano, pero para ello, repito, hay que conocer todo el contexto, conocer las profecías, cuál era el propósito de las lenguas. Entonces, continuemos viendo ese propósito a partir del verso 5. Dice la Escritura, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Hermanos, la Escritura es clara. Moraban en Jerusalén judíos de todas las naciones bajo el cielo, o sea que habían nacido en diferentes naciones por causa de las constantes dispersiones del pueblo de Israel. Habían judíos de muchas
nacionalidades, pero de sangre judía, de padres judíos, de ascendientes judíos. Y obviamente si habían de todas las naciones bajo el cielo, pues cada quien hablaba el idioma, o sea, la lengua. Cuando la palabra de Dios habla de lenguas, habla de diferentes idiomas entendibles. Entonces, obviamente, pues ellos hablaban esos idiomas de donde eran nativos, donde habían nacido. Y por eso dice el verso 6. Vayan comprendiendo esto, mis hermanos. Dice el verso 6, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. ¿Por qué estaban confusos? Ahí la escritura continúa diciéndolo, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Eso es como si hubiera ahorita un evento internacional donde hubieran italianos, franceses, alemanes, rusos, portugueses, españoles, en fin, de todas las naciones del mundo. Y hubiera un grupo de personas que sin dominar esos lenguajes, sin dominar esos idiomas, empezaran a hablar en esos idiomas. Eso fue lo que sucedió el día de Pentecostés. Repito, ahora vamos a ver cuál fue el propósito, por qué sucedió eso. Entonces, obviamente, los que estaban ahí estaban atónitos y maravillados, como dice el verso 7, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? O sea, de una provincia ya lejana, Galilea. ¿Cómo pues, verso 8, dice así, cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Se da cuenta? Habían nacido en cualquier otra provincia, pero ellos les oían hablar en esa lengua, no en hebreo, no en arameo, sino en la lengua de esas naciones. Habían nacido en Egipto se hablaba otro idioma, otra lengua. Habían nacido en España, quizás. La escritura dice de todas las naciones bajo el cielo. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y mire, aquí dice las naciones, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Oiga, mire la cantidad de lenguas, la cantidad de idiomas. Y continúa diciendo la escritura, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Bendito nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, en el 13 dice, más otros burlándose decían, estos están llenos de mosto, o sea, estos están borrachos, están alicorados. Pero vamos hasta acá. Y estaban atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Lo que no entienden, mis hermanos pentecostales, se han dejado engañar con ese dogma, es que estaba profetizado que esto sucedería. ¿Para qué? Lo vamos a ver. Vamos ahí mismo, pasemos ahora, pasemos. Dije que íbamos a dejar a un lado y después volveríamos a esto, pero continuemos más bien para hilar bien, para hilar derecho. Entonces, unos estaban atónitos y perplejos, asombrados de que un Galileo, que escasitamente hablaría bien su lengua, estaba hablando en otros idiomas. Entonces, decían burlándose, estos están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, o sea, estos no están borrachos, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea, eran las 9 de la mañana. La hora tercera del día eran las 9 de la mañana. Entonces él dice, estos no están ebrios. Hombre, ¿y a quién se le ocurre pensar que por tomar uno licor o por tomar una persona licor va a hablar en otro idioma? ¿Qué tal una persona aquí, un colombiano del pueblo, se meta unas rascas, se emborrache y resulte hablando alemán? ¿Quién dijo que el licor hace eso?
Entonces el apóstol Pedro le dice, estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Y ojo con lo que sigue. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. O sea, empezamos a mirar las profecías. Miremos que hasta aquí la única señal manifestada en los que recibieron el Espíritu Santo, en los que fueron llenos del Espíritu Santo, fue el hablar en lenguas. No hay otra señal hasta ahorita. Sin embargo, el apóstol Pedro dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Mire que aquí no dice hablar en lenguas. Y aquí no han profetizado, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en lenguas, pero ahí en ningún momento la Escritura dice que profetizaron y que se hayan asombrado y se hayan quedado atónitos porque todo ese grupo de personas profetizaron. No, se quedaron atónitos porque los oyeron hablar en sus propios idiomas de la nación en que nacieron. Pero aquí dice, menciona Pedro al profeta Joel y dice en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Vuelvo y recalco en esto. Aquí no dice y hablarán en lenguas. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Bueno, hasta aquí. Entonces vemos que menciona la profecía, que así profetizó el profeta Joel. ¿En dónde encontramos eso? Vamos a Joel para confirmar las palabras de Pedro. Esto es lo dicho por el profeta Joel, o sea, eso que se vio ahí, el derramamiento del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo sobre un grupo de personas, repito, que hablaron en lenguas, en ese momento no profetizaron. Entonces vamos acá a Joel, al capítulo 2, y veamos a qué se estaba refiriendo el apóstol Pedro. Eso está en el versículo 28. Dice la escritura en Joel 2:28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Entonces muestra tres señales: profecía, sueños y visiones. Y el 29 dice, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Ve? No menciona las lenguas. Sin embargo, Pedro dice que es el cumplimiento de la profecía de Joel. ¿Por qué Joel no menciona las lenguas? ¿Por qué en Hechos se menciona ese evento donde todo ese grupo de personas hablaron en lenguas y Pedro se refiere a la profecía de Joel? Sencillo, mi hermano, mis hermanos todos, sencillo, porque cuando el Espíritu es derramado sobre una persona, porque cuando el Espíritu llena a una persona, no necesariamente hablará solo en lenguas o hablará lenguas. Puede manifestar cualquier otro don. Dejamos claro en el video anterior, el hablar en lenguas es un don, no es el sello del Espíritu Santo, no es el sello de Dios. Lo dejamos claro en el video anterior. Y en este lo vamos a confirmar aún más y vamos a confirmar por la misma boca de los apóstoles que el hablar en lenguas es un don, no es el sello de Dios. Entonces por eso Pedro dice que eso que están viendo ahí, que todo ese grupo de personas están hablando en diferentes idiomas, es el cumplimiento de la profecía de Joel, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Cuando el espíritu es derramado, unos pueden hablar en lenguas, otros pueden interpretar, algunos verán visiones, otros soñarán sueños, habrán milagros, sanidades, prodigios, conforme el espíritu le deja a cada cual según la voluntad de Dios. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto está profetizado. Aquí, repito, no habla sobre las lenguas, pero vamos allá a Isaías, que ahí también hay que sumarle a la verdad, y ahí también hay profecía que debemos tener en cuenta en este punto, en este tema.
Ya había sido profetizado por Dios por medio de Isaías. Vamos a Isaías 28. Bendito mi Señor Jesucristo. Porque Isaías sí habla de lenguas. Isaías 28, leámoslo desde el verso 10. Dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos, mire, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua, o sea, en extraño idioma, hablará a este pueblo. Ya lo está diciendo aquí Isaías, que nuestro Dios hablaría en extraño idioma, o sea, no en hebreo solamente, no solamente en el idioma del pueblo de Israel, sino en toda lengua. Veámoslo en otra escritura. Por eso dice, y en extraña lengua hablará a este pueblo. El día de Pentecostés, porque los que estaban reunidos y escucharon conocían esos otros idiomas, conocían su propio idioma en el que había nacido, no les era extraño. Pero para los que no habían salido del área de Judá, del área de Jerusalén, del área de Canaán, pues es seguro que hablaban solamente el hebreo, quizás el arameo, pero no hablaban esos otros idiomas. Entonces para ellos sí eran extrañas esas lenguas en las que hablaron el día de Pentecostés los apóstoles y todos los discípulos que habían reunidos. Y por eso aquí está escrito, profetizado, en extraña lengua hablará este pueblo. Vamos a otra parte de esa profecía. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Vamos allá, ahí mismo en Isaías, al capítulo 66. Y vamos a entender, hermano, repito, el propósito de las lenguas, porque era necesario, ojo, era necesario que se le predicase a muchos, no de lengua hebrea. Entonces, por eso está profetizado ahí en Isaías 66. Vamos al versículo, a ver, 18. Dice, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá, ojo mis hermanos, tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas. Esto es profecía del reino, hermanos. Esto es profecía mesiánica. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas y vendrán y verán mi gloria. ¿Cuál es la gloria de Dios el Padre? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la Escritura, tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas. Aquí no pueden decir a las tribus perdidas de Israel, no, o a esto, no, a todas las naciones. La Escritura es clara, y a todo idioma, o sea, a toda tribu, pueblo, nación o lengua. Y vendrán y verán mi gloria, y pondré entre ellos señal. Mire, y pondré entre ellos señal, o sea, para que se dieran cuenta, esto viene de Dios. ¿Por qué? Porque quedaban atónitos, quedaban impresionados cómo estos están hablando en la lengua, en el idioma en que nosotros nacimos. Entonces dice, y pondré entre ellos señal. Y ojo también con lo que sigue aquí para que vayan sumando, como dice Isaías, línea sobre línea, renglón tras renglón, un poquito allí y otro poquito allá. Porque hay muchos hermanos que están tropezando en este tema porque no se lo han explicado. ¿Y por qué no lo explican? Porque lo enseñan en error, en engaño. Entonces dice, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones. ¿Qué está diciendo la Escritura aquí? Y pondré entre ellos señal. Ya vimos que las lenguas es una señal, es un don. Y enviaré de los escapados de ellos a las naciones. ¿Cómo entendemos esto? Dice a Tarsis, a Ful y Lud, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí, o sea, a los gentiles. ¿Quiénes irán? Los escapados de ellos. ¿Cuáles son esos escapados? Vamos a irlo entendiendo. Vamos allá. Ya volvemos aquí a Isaías 66, 18. Y vamos, bendito mi Señor Jesucristo, a Hechos
8. Gloria a nuestro Dios. Para entender esa profecía de Isaías, Hechos 8, versículo, leamos desde el 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Van entendiendo por qué allá en Isaías 66 dice: porque yo conozco sus obras y sus pensamientos, tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria, y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones. Porque es que cuando la persecución, hermano, muchos fueron esparcidos. Por eso dice en aquel día, allá en Hechos 8:1, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Esto fue lo que hizo que el evangelio empezara a predicarse en todo el mundo, hermanos, por causa de todos aquellos que en el día de Pentecostés oyeron el evangelio en sus propias lenguas en las que habían nacido, creyeron, fueron bautizados, y por causa de la persecución fueron esparcidos. Ellos llevaron el evangelio a todas las naciones. Entonces, ese fue el propósito de la manifestación de ese don el día que fueron llenos del Espíritu Santo en Pentecostés. Las lenguas, ese fue el propósito de llevar el evangelio a todas las naciones para que se cumplieran las profecías también. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Y por eso ahí en Isaías, volvamos acá a Isaías, gloria a Dios. Dice: y pondré entre ellos señal, y enviaré los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fud y Lud, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas, que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Cuando la escritura dice publicarán mi gloria entre las naciones, está hablando de la gloria de Dios, del Señor Jesucristo. Será publicado el evangelio, el Señor Jesucristo, entre las naciones. Volvamos allá a Hechos 11, versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos, recuerdan lo que leímos ahorita en Hechos 8:1, ¿no? Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Bueno, aquí no habla de que hablaron a los gentiles. Ellos empezaron a llevar el evangelio hablándoles solo a los judíos. Sin embargo, en las escrituras encontramos eventos, sucesos en que se le habló el evangelio a los gentiles también. Y esto lo vamos a mirar ahorita. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Lo que quiero que miren con atención, centren su atención, es en la razón o en la circunstancia aquella de que fueron esparcidos por causa de la persecución. Salieron muchísimos de Jerusalén y fueron llevando el evangelio. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Sigamos entonces con estas señales de hablar en lenguas. Y vamos a ver, vamos a confirmar si es efectivamente un don entre muchos, o lo otro, o aquel engaño de que es el sello de Dios. La propia boca, repito, de los apóstoles lo confirmarán. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver algunas escrituras donde habla de ser lleno del Espíritu Santo y la manifestación del don de lenguas o de cualquier otro don. Como ya lo dije, no necesariamente cuando se es lleno del Espíritu Santo se habla en lenguas. Por ejemplo, vamos allá a Lucas 1, gloria a Dios, y vamos a ver alguien lleno del Espíritu Santo. Leámoslo desde el verso 13, donde dice: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios.
no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Hermanitos todos, allá el día de Pentecostés, repito, reitero, recalco mis hermanos, redundo. Allá fueron llenos del Espíritu Santo y manifestaron un don. No fueron sellados, no, manifestaron un don, el don de lenguas. Dice la escritura aquí, la profecía, que Juan nacería y sería lleno, Juan, lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. ¿Acaso allá en el vientre? Oiga, esta pregunta es como de locura. ¿Acaso Juan allá en el vientre de su madre, cuando fue lleno del Espíritu Santo, habló en lenguas? Vamos a mirar ese evento. Vamos a mirarlo, bendito mi Señor Jesucristo. Ahí mismo, en Lucas 1, vamos el verso, bajemos al verso 41. Pero el 39, en aquellos días, verso 39, en aquellos días levantándose María fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, o sea, el saludo de María, la criatura, o sea, Juan, saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Mm? Ahí fue llena del Espíritu Santo Elizabeth. La criatura era llena del Espíritu Santo también, porque así está escrito. Pero ¿acaso aquí cuando Elizabeth fue llena del Espíritu Santo habló en lenguas? Mire lo que dijo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. O sea, profetizó. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Veamos ahí mismo, bajemos otro poquito al versículo 67. Dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Otro, Zacarías, fue lleno del Espíritu Santo y no dice la escritura que habló en lenguas, no. Aquí profetizó porque, repito, el Espíritu Santo da como quiere. Cuando el Espíritu Santo llena a la persona, puede manifestar este o cualquier otro don. En este caso fue la profecía, cuando Zacarías fue lleno del Espíritu Santo. Profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Bueno, gloria a Dios. Vamos ahora al libro de Juan, capítulo 7. Dice la escritura. Vamos al verso, desde el verso 38. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ojo con el verso que sigue, hermano. Dice la palabra, el que cree en mí, como dice la escritura. No las patrañas que se inventan los hombres, no las interpretaciones privadas, no. Como está escrito, el que cree en mí, como está escrito, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero ¿por qué dice el Señor esto? Correrán ríos de agua viva. El verso 39 lo explica. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Se da cuenta? Aún no había venido el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viniera y llenaran al creyente, recibiera el Espíritu Santo el creyente, uno les daría un don, a otro les daría otro. Aquí dice que el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, el Señor le daría sabiduría, le daría entendimiento, a otros dones de sanidades, milagros, fe por el mismo Espíritu. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso, volvamos a Hechos en el capítulo 1, porque ahorita leímos el capítulo 2, y leamos el verso 8. Dice la escritura, pero recibiréis
poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ojo con lo que sigue. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Se da cuenta cómo iban a ser testigos? Pues hablando en las lenguas de esas naciones, en Samaria y hasta lo último de la tierra, hablando en la propia lengua de los residentes de esas naciones. Hoy se ha levantado un movimiento que mi Señor Jesucristo reprenda al demonio. Hoy se ha levantado un movimiento incluso que ahorita hablan mitad español, al menos aquí en Colombia, en los otros países pues hablarán la mitad de palabras. No, es que si fuera la mitad diría uno dominan al menos el lenguaje. Pero hablan 20 palabras, 50 palabras o 30 palabras en la lengua de su nación, de su país, y hablan 2, 3 en hebreo. Y ya están hablando de volver a las raíces hebreas como si se fuera más espiritual o más justo por hablar esta u otra lengua. Todo eso son patrañas, son engaños. Entonces se ven hasta ridículos, oiga, ridículos, hablando parte de palabras, unos cuantos términos en hebreo y otros en su lengua nativa. Esto se está viendo mucho ahorita también. Bendito mi Señor Jesucristo. Cuando dice aquí la escritura, recibiréis poder, allá fueron llenos del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ya vimos el cómo se produjo eso cuando fueron esparcidos por causa de la persecución. Cada cual fue y predicó en la lengua en que había nacido. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a empezar a confirmar una vez más el video anterior, la aclaración anterior con esta. Un don o el sello de Dios. Y esto lo iniciamos a ver allá en Hechos, aquí en Hechos, perdón. Pasemos al capítulo 2. Ya habíamos leído, a ver, hasta cuando Pedro habló de la profecía del profeta Joel. Entonces, en el verso 22 dice, varones israelitas, oí estas palabras de Jesús Nazareno, y empieza a darles un discurso, a presentarles el evangelio al Señor Jesucristo. Les habla de las maravillas, de los prodigios, de las señales que Dios hizo por medio de él, de cómo ellos lo prendieron y lo mataron, en fin. Y dice la escritura, desde el verso 32, después de que les estaba prácticamente concluyendo su discurso, dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál fue la manifestación del Espíritu Santo ahí? Las lenguas. Por eso dice, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y en el verso 37 dicen los que escucharon ese discurso, que fueron tocados en su corazón, en su mente. Dicen, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? En otras palabras, bueno, el mal ya lo hicimos. O lo hicieron nuestros padres, o lo hicieron nuestra familia, el pueblo de Israel, nuestra nación. ¿Qué hacemos ahorita? Bendito mi Dios, matamos al ungido de Dios. Hechos 2, verso 38. Entonces Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados ojo con ese ojo con esa conjunción y lo que sigue, y recibiréis el don del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da dones, hermanos. Y por eso ya en el video anterior, en el capítulo 12, vimos los dones del Espíritu Santo. Por eso dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El que el Señor le quiera dar, el que el Espíritu le quiera dar. Entonces, esto es un don, hermana. Por eso es que allá en capítulo 4, vamos a ver otros que fueron llenos del Espíritu Santo. Aquí en el verso 31, después de que Pedro
Les da ese discurso también ahí. Pero leamos desde el 21, cuando ya lo sueltan. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorifican a Dios por lo que se había dicho. O sea, los que lo habían capturado lo soltaron después de que Pedro pues se defendió. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años y puestos en libertad, pónganmele que de aquí en adelante, hermanos. Hechos 4:23. Y ya vamos a llegar al verso que quiero que tengan en cuenta. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Ojo con esto, mis hermanos. Por eso es que por la misericordia del Señor Jesucristo yo procuro, hermano, moler bien alimento, palabra a palabra, texto a texto, conjunto de palabras a conjunto de palabras para que el alimento quede bien molido y pueda ser bien digerido. Tengan en cuenta esto que dice, vinieron a los suyos y puestos en libertad, o sea, lo soltaron los que lo habían capturado, Anás, Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia, los sumos sacerdotes, que fueron los que lo interrogaron, lo soltaron. Entonces ellos vinieron a los suyos y contaron todos los que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Sigue diciendo la escritura. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? O sea, hicieron una oración, los suyos, los cercanos a Pedro. Verso 27, siguen orando, bendito mi Señor Jesucristo. En el verso 31 dice la escritura, tengan mucho cuidado, están entre los suyos. Cuando hubieron orado, o sea, cuando terminaron esa oración que veníamos leyendo, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hermanos, hay que ser diligentes, hermanos. Hay que pedirle sabiduría, entendimiento a Dios. Aquí fueron llenos del Espíritu Santo y el lugar también tembló, pero aquí no hablaron en lenguas. Esto tiene una razón de ser que la venimos explicando, hermano. El don de lenguas era necesario para llevar el evangelio a todas las naciones, para que fuera predicado en el idioma de la nación a la cual llegaba el discípulo que iba a llevar el evangelio allá. Pero aquí están reunidos entre los suyos. Ahí no habían extranjeros, ahí no habían personas o judíos de otras naciones del mundo, estaban entre los suyos. Por eso dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ahí no hay lenguas porque no son necesarias, hermanos. Eso es una mentira, un engaño de que sea el sello de Dios o de que siempre, de que sea lleno del Espíritu Santo, una persona va a hablar en lenguas. Eso es tan falso como una moneda de cuero. Y ya vimos unos casos. Zacarías profetizó, Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y no habló en lenguas. Aquí como estaban entre los suyos, el lugar tembló. Mire, así sería la llenura del Espíritu Santo tan maravillosa que tembló el lugar. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. No hablaban en lenguas. Gloria a Dios. Ahí continúa diciendo, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas estas cosas en común. En ninguna parte dice que hablaban en lengua. ¿Por qué? Porque, repito, no eran necesarias las lenguas ahí. Allá en Jerusalén, el día de Pentecostés, sí, para que se empezara a propagar el evangelio entre toda tribu, nación, pueblo o idioma o lengua. Vamos aquí en Hechos al capítulo 6. Veamos otro caso aquí. Desde el verso 1, dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las vidas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Ojo,
llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Aquí no dice la Escritura, llenos del Espíritu Santo y que hablen en lenguas. No, porque el Espíritu Santo les da sabiduría y todos los otros dones que ya los mencionamos, pero que si es necesario, bendito mi Señor Jesucristo, los volvemos a mencionar. Vamos a 1 Corintios 12 y mencionémoslos, recordémoslos. 12 desde el verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, no uno solo. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu sí es uno solo, el Espíritu Santo, que tiene para darle a los hombres diversidad de dones. Y el hablar en lenguas es un don. Más adelante volvemos y lo confirmamos. Ya lo leímos en Hechos 2:38, que dice, y recibiréis el don, pero ahorita lo vamos a ver claro, preciso y conciso, que sí el hablar en lenguas es un don, no el sello. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿Se dan cuenta que estamos leyendo acá? Bendito mi Señor Jesucristo. En Hechos 6:1. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Si está lleno del Espíritu Santo, ¿por qué dice y de sabiduría? Pues que por el Espíritu Santo tuvieran ese don. Ahí no dice buscad llenos del Espíritu Santo y que hablen en lenguas. No, ahí se necesitaba era el don de sabiduría. Si hubieran sido para mandar a los hermanos a orar por un hermano que estaba enfermo en tal lugar, hubieran dicho llenos del Espíritu Santo y con don de sanidad. ¿Ve? Entonces dice llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Volvamos acá donde estamos leyendo en 1 Corintios los dones. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro palabra de ciencia. No todos tienen sabiduría, hermano. Para que comprendan, mi hermano, aquí, a otro palabra de ciencia es lo mismo que decir a otro palabra de conocimiento. Ciencia es conocimiento. Una persona puede tener sabiduría, más no conocimiento, o sea, más no ciencia. Y otra persona puede tener mucho conocimiento, o sea, mucha ciencia, pero no tener sabiduría. Entonces ese conocimiento que tiene, al ser empleado esa ciencia, ese conocimiento sin sabiduría, pues la puede emplear para mal o la puede emplear mal. Qué maravilloso, qué hermoso es el don de sabiduría junto al don de ciencia, de conocimiento. Articulados los dos, como usan tanto esa palabrita hoy. Hoy es famosa esa palabrita, articulados los dos. Seguimos. Verso 9. A otro fe por el mismo Espíritu. Y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas. Un don, hermanos. Y a otro interpretación de lenguas, otro don. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Volvimos al video anterior, a esta escritura, pero es necesario para lo que estamos tratando de consolidar. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos aquí en Hechos 6 que buscaron 7 varones para que hicieran ese trabajo de repartir con sabiduría entre todas las personas de la iglesia que tuvieran su distribución diaria. Gloria a Dios. Vamos a ver otro varón lleno del Espíritu Santo, pero con otro don también, que ya los mencionamos aquí en Corintios 12. En este mismo capítulo, 2 versos más adelante. En el verso 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, o sea, entre todos esos 7, ¿no? Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Dijeron, busquen varones llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Ahora Esteban era varón lleno de fe y del Espíritu Santo. O sea, aparte de sabiduría, también tenía ese don de fe. Y mencionan a los otros, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas
y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Vamos al capítulo 7. Gloria a Dios. Vamos a ver acá Esteban, capítulo 7. Vamos al verso, leamos desde el 54. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. O sea, contra Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Entonces aquí vemos otro cumplimiento de la profecía de Joel. Ya no fue hablar en lenguas, ya no fue profecía, ya no fue sabiduría, sino ver visión. Vuestros hijos verán visiones. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Aquí no dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, habló en lenguas. Oiga, es que me vuelvo pero repetitivo, a ver si mis hermanos comprenden. Vio visiones, como Pedro lo confirmó. Este es el cumplimiento de lo dicho por el profeta Joel. ¿Ah? Aquí a Esteban se le mostró una visión, pues vio la gloria de Dios y a nuestro Señor Jesucristo que estaba a la diestra de Dios. Entonces, para terminar, porque ya vamos a cumplir la hora, hay muchísima, como siempre, muchísima escritura. Mire, no dejemos el caso de Pablo. Vamos a hablar del caso de Pablo. Iba a saltar esto, pero no. Vamos a Hechos 9, para explicar una cosita aquí. La primera vez que Pablo recibió el Espíritu Santo, fue lleno del Espíritu Santo, a ver si hablo en lenguas. Bendito mi Señor Jesucristo. En el verso 1 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Estamos hablando de Hechos 9, 1 y 2. Y aquí vemos en el 2, en el 3, cuando el Señor se le apareció un resplandor de luz del cielo, en fin. Vamos al verso 17. El Señor Jesucristo, nuestro Dios, envió a Ananías, allá a Pablo, que Pablo quedó, o Saulo, cuando eso era Saulo, quedó ciego. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Mire que aquí Pablo, repito, apenas se había encontrado con el Señor, venía con cartas de los principales de los sacerdotes para apresar a todos los creyentes que él pudiera apresar y llevarlos a Jerusalén. El Señor se le aparece en una luz, lo deja ciego y él permanece así hasta que el Señor envía a Ananías. Es la primera vez que va a tener encuentro él. Incluso Ananías temía porque conocían la fama de Pablo. ¿Ah? Pero el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Entonces Ananías fue. Y cuando lo saluda le dice: hermano Saulo. Pablo no ha sido bautizado, Pablo no ha sido lleno del Espíritu Santo, Pablo no, apenas habían tenido un encuentro con el Señor y ya vino Ananías y lo llamó hermano. Parecido, ¿cierto, mis hermanos, a como son hoy las denominaciones? ¿Oh? Que mi Señor Jesucristo tenga misericordia. Entonces le dice: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento, vea lo que sucedió. Le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. ¿Dónde dice la Escritura que Pablo fue lleno del Espíritu Santo y habló en lenguas? ¿Ah? Hermanos, hay tantas cosas en las que ustedes no tienen cuidado, no son diligentes. ¿Por qué? Por tanto engaño y tanta mentira que les han enseñado. ¿Por qué Pablo no habló en lenguas? Primero, ahí no eran necesarias. Ahí. Segundo, Pablo ya tenía ese don. Por eso más adelante dice, en la carta a los Corintios, dice que habla más lengua que todos ustedes, pero no esa glososalia de los pentecostales hoy. No, Pablo sí hablaba verdaderas lenguas, hablaba varios idiomas, era muy educado, ¿ve? Y no había nacido en el territorio de Israel. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Él sí hablaba en lenguas, pero porque las había aprendido, no las había recibido por la llenura del Espíritu Santo, no, simplemente las había aprendido
como irse cualquier hermano de aquí de Colombia, irse a vivir, por ejemplo, a Italia, Alemania, Rusia, a Francia y aprender allá el idioma, o a Estados Unidos aprender inglés, o incluso desde aquí mismo ponerse a estudiar idioma y aprenderse 3, 4, 5 lenguas. Pablo hablaba idiomas, tenía varios idiomas que dominaba. Aquí fue lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió después de que fue lleno del Espíritu Santo? Pues le cayeron de los ojos como escamas, recibió al instante la vista, fue bautizado y tomando alimentos recobró fuerzas, dice, y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Eso era lo que hacía, con denuedo, predicaba a Cristo. Bendito mi Señor Jesucristo. Ahora sí, entonces pasemos para concluir. Bendito mi Señor Jesucristo. Vamos allá a un caso, ay bendito mi Dios y mis hermanos, Dios permita que esos que permanecen amarrados con cadenas a ese dogma mentiroso, Dios permita que se puedan soltar. Si no se sueltan con esto, ay Señor bendito. Hechos capítulo 10. Vamos a ver desde dónde lo leemos para agarrar bien el contexto. A ver, Pedro está hablando aquí en casa de Cornelio. En el verso 34 dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada el que le teme y hace justicia. Y les narra el evangelio. Y en el verso 43 dice, de este, o sea, del Señor Jesucristo, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre, o sea, por el nombre del Señor Jesucristo. Por eso ese es el nombre que debe invocarse en el bautismo. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ojo con el 44 y lo que sigue, mis hermanos. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. Oye, lo mismo le sucedió a los que no eran creyentes, que los vieron a ellos llenos del Espíritu Santo hablar en lengua y que decían que están borrachos. Ellos también se quedaron atónitos a verlos hablar en diferentes y escucharlos hablar en diferentes idiomas. Ahora fueron ellos los que se quedaron atónitos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo cayó sobre gentiles. Entonces, dice la Escritura, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase, ¿qué? El don del Espíritu Santo. Vuelve y lo dice la Escritura, es un don. Y aquí confirma qué don fue. Verso 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Por qué hablaron ahí en lenguas? Pues porque estaban entre gentiles. No estaban en Jerusalén, no estaban entre judíos. Cornelio era un centurión. Estaban en Cesarea. Los que estaban ahí con Cornelio eran gentiles que hablaban no el hebreo, sino otro lenguaje, mis hermanos. Por eso ahí sí era necesario el don de lenguas y por eso ese fue el don que ellos manifestaron. Pero lo que yo quiero que miren también es que la Escritura dice, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don, no el sello, no ninguna parte. Como lo dije ya en el video anterior, dice la Escritura que sea un sello, es un don y es uno de los menores, que tuvo un propósito en su tiempo, porque este don ahorita no se ve, porque ya prácticamente es muy poco lo que falta para que el evangelio sea predicado en todo el mundo. Hay naciones aún, hay territorios donde no se ha permitido que entre el evangelio por restricciones de las autoridades. Asesinan a los cristianos, a los que le encuentran una Biblia los matan. Y por eso es que el Señor Jesucristo tampoco es regresado, porque dice que será predicado el evangelio en todo el mundo. Y cuando esto acontezca, pues viene el regreso del Señor. ¿Ah? Entonces, por eso, como ya está tan esparcido el evangelio, ese don ahorita es casi que innecesario, el don de lenguas. Se puede presentar en algún momento, en alguna nación donde no se haya predicado el evangelio.
Y aquí era la primera vez que lo estaban enseñando ahí en la casa de un gentil. En Cesarea y habían reunido gentiles. Por eso se manifiesta nuevamente el don de lenguas y dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles, perdón, se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas, o sea, en idiomas, y que magnificaban a Dios. Hermanitos pentecostales, les digo esto, ahí no los escuchaban con raca, saca la matraca o no sé qué otra cosa, no. Eran idiomas verdaderos, no lo que hacen ustedes en sus congregaciones, allá en la denominación. Dios no es Dios de confusión, mis hermanos. Pero mire las palabras de Pedro. Bendito mi Señor Jesucristo. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? O sea, estos que han recibido el don o estos que manifestaron el don del Espíritu Santo también como nosotros. Y esto lo confirma aquí en el capítulo siguiente, miremoslo, donde dice que ellos recibieron un don, no un sello. Capítulo 11, y con esto creo que estamos terminando, o de pronto hagamos algún otro comentario, yo no lo sé, Dios lo sabe. Aquí está narrando Pedro ese suceso. Él empieza a narrarlo, dice, cuando Pedro subió a Jerusalén, estoy leyendo Hechos 11, verso 2, y cuando Pedro subió a Jerusalén disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? O sea, porque Pedro entró a casa de Cornelio. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y bien, esta es una visión. Empieza a narrarle cómo el Señor lo llevó a casa de Cornelio. Le cuenta la visión, le cuenta todo. Y gloria a Dios. Dice en el verso 15, Hechos 11, 15. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Ojo con estos, hermanos, ojo con esto. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues, ojo con estas palabras con las cuales estoy terminando, hermano. Si Dios pues les concedió también el mismo don, el mismo don. ¿Cuál fue el don que manifestaron en casa de Cornelio? Las lenguas. ¿Cuál fue el don que manifestaron el día de Pentecostés? Las lenguas. ¿Por qué? Porque se necesitaba el día de Pentecostés que se empezara a esparcir el evangelio por todo el mundo. ¿Por qué en casa de Cornelio? Porque eran gentiles que hablaban otras lenguas, otros idiomas. Y lo categórico aquí, el mismo Pedro lo confirma. Hermanos pentecostales, entiendan, acepten. Si Dios pues les concedió también el mismo don, dice Pedro, que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Y él está hablando de ese suceso en casa de Cornelio y de lo que pasó con ellos en el principio, o sea, en Pentecostés. Por eso en el verso 15 dice, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu sobre ellos también como sobre nosotros al principio. O sea, manifestaron el mismo don. Y Pedro lo confirma, es un don, no el sello de Dios. Bendito mi Señor Jesucristo. Entonces, verso 18, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Se me quedan muchas escrituras, bendito mi Dios, de cómo otros que fueron llenos del Espíritu Santo profetizaban o cualquier otro don, no necesariamente el don de lenguas. El don de lenguas, repito, tenía un propósito específico, dar a conocer el Evangelio a todo pueblo, tribu, nación o lengua. Ese era el objetivo. Hoy ya prácticamente el Evangelio ha sido predicado. Hay cualquier cantidad de traducciones bíblicas en muchísimos idiomas en el mundo.
Pero los corintios de hoy, o sea, los pentecostales y algunas otras congregaciones ahorita que se les ha pegado el mismo vicio, siguen en glososalia, trabando la lengua en una cuestión sin sentido. Cuando lo mostramos en el video anterior, las órdenes del Espíritu Santo por boca de Pablo, si no hay intérprete, cállese, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces estaba profetizado, ya lo vimos en Isaías, lo vimos en Joel, que el Señor iba a usar varones hablando en diferentes idiomas para hablarle también a las naciones. Gloria a Dios. Ese es mi hermano, el que me preguntó por privado y me pidió este tema. Ese es el propósito, ese fue el propósito del don de lengua y por eso ese fue el don que se manifestó allá el día de Pentecostés. Y también en casa de Cornelio y algunos otros hechos narrados en el libro precisamente de los hechos de los apóstoles. Pero no necesariamente, o sea, que sea siempre ese don el que se manifiesta cuando se recibe el Espíritu Santo, porque vemos también, lo vimos, otros que manifestaron otros dones, personas llenas del Espíritu Santo con sabiduría, personas llenas del Espíritu Santo con ciencia, personas llenas del Espíritu Santo con profecía, en fin. Bendito nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué podemos decir de más? Que nuestro Señor Jesucristo tenga misericordia de todos y decirle a mis hermanos esto que dice el libro de Hebreos y con ello sí concluimos. Gloria a Dios. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 2, desde el verso 1. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Ojo, mis hermanos, atendamos con más diligencia las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. Gloria a Dios. Ojo con esto. Testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. El Espíritu Santo, cuando viene a la persona, reparte dones según su voluntad, según el propósito, según la necesidad del momento. Cuán errados están en esa denominación que enseñan ese engaño, ese error del sello de Dios. Si no tienes amor, mi estimado hermano, no tienes a Dios. No presumas de que tienes a Dios. Y si no tienes a Dios, que mi Señor Jesucristo tenga misericordia, ¿tendrás la salvación? Si yo hablase, lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, de nada me sirve. Si tuviese profecía y toda la fe, de tal manera que moviera montañas y no tengo amor, no soy nada. Lean, una vez más les digo, Corintios 12, 13 y 14. Eso es para ustedes, mis hermanos pentecostales y todos aquellos que se están dejando influenciar por ese dogma mentiroso. Nuestro Señor Jesucristo les bendiga y les dé entendimiento si ustedes le abren la puerta a la cordura, al amor, a la sabiduría. Bendito nuestro Señor Jesucristo.